Es un placer, es un honor recibir al neurólogo clínico y neurocientífico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y luego en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Con ustedes, el doctor Facundo Manes. Gracias, amigo, por no leer el currículum. Bueno, wow, es impresionante desde acá ver tanta gente. Disculpen a algunos que están parados. ¿Se escucha bien atrás? Bien. Hoy recordaba que la primera vez que vine a Formosa, tenía 16 años. Fuimos de mochilero con dos amigos míos de mi pueblo de Salto, el Chori Minino y Juan Manuel Morán, a Paraguay. Y cruzamos en balsa por Clorinda. Hace 30 años se cruzaba en balsa. También había una ruta, pero no sé por qué cruzamos en balsa. Mis amigos deberían haber traído algún electrónico. Y bueno, y ahora estoy acá hablándoles a ustedes en la Universidad Nacional de Formosa, como diputado de la Nación, con mis colegas Fernando y Ricardo, con Luis, el senador Luis Nadinov, con las autoridades de la universidad. Y esto es la educación. Ese chico de un pueblo del interior, medio travieso, que no nació en una elite, como todos ustedes, ni una elite económica. Mi vieja era médica, pero mi vieja no terminó sexto grado. Vive una hija de inmigrantes croatas, y sexto grado, quinto grado terminó. Y mi viejo, un médico rural, en un pueblito que se llama Arroyo Dulce, en la orilla de Buenos Aires. Y ese chico, gracias a la educación pública argentina, pudo recibirse de médico y vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, graduarse en Estados Unidos y en Inglaterra, tener una voz en la ciencia, en la especialidad que hago, que es el estudio del cerebro, a nivel internacional, volver a su país, generar institutos, laboratorios, repatriar científicos, generar un ecosistema en la ciencia del conocimiento, de las neurociencias cognitivas, que es un poco el libro que nombraba Carolina. Y todo eso fue por la educación. ¿Qué es la educación entonces? Por supuesto que la educación es aprender algo nuevo, aprender, por supuesto, pero es mucho más. Y en esta definición que vamos a pensar juntos de la educación, yo quiero que ustedes reflexionen si no está el futuro de cada uno de nosotros y del país. La educación es mucho más que aprender un dato concreto. La educación es una brújula confiable en un mundo que cambia permanentemente, con nuevos desafíos. La educación, además de esa brújula confiable, es la capacidad de darnos la autoestima para perseguir los sueños. La educación nos da la autoestima para, desde acá, desde esta universidad, desde la ciudad de Formosa o desde Arroyo Dulce, poder conquistar el mundo. Eso es la educación. La educación es la mayor arma que tenemos para una de las amenazas más importantes de este siglo, que son las mentes cerradas, la radicalización, la polarización, los sesgos. La educación nos hace más libres. Por eso muchos no quieren que nos eduquemos, porque somos libres. Nos abre puertas, nos da posibilidades. La educación también es movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. La educación es la construcción de nuestra identidad. Por eso, para mí, hablar de educación no es algo que queda lindo,
ni que está de moda, es algo personal. Yo estoy acá hablándoles a ustedes por la educación pública argentina. A mí no me educó el mercado, me educó la educación pública argentina. Antes de la pandemia, nosotros ya estábamos viviendo en el mundo una nueva revolución industrial, la cuarta. Las primeras tres revoluciones industriales, el carbón, el vapor, el petróleo, las telecomunicaciones, las computadoras, las tres primeras revoluciones industriales cambiaban lo que hacíamos. Esta nueva revolución industrial, la que estábamos viviendo pre-pandemia y ahora se aceleró, la cuarta revolución industrial, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta revolución industrial nos cambia a nosotros. Estamos viviendo la fusión de lo físico, de lo biológico y lo digital. El mundo cambió. Podemos negarlo. Pero hoy la riqueza de los individuos y de los países está dada por la capacidad de potenciar esto que tenemos entre las orejas. Nosotros somos todos millonarios con el cerebro que tenemos adentro de las orejas. Tenemos más neuronas y más conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. Acá adentro tenemos más neuronas y más estrellas y más conexiones neuronales que estrellas en la galaxia. Podemos no aceptar esto, que el mundo cambió y que se basa en las ideas, en la creatividad, en la innovación, en la ciencia y la tecnología, pero vamos a quedar más atrasados. Entonces tenemos que pensar un nuevo país en un nuevo mundo, post pandemia, y en una cuarta revolución industrial que nos está cambiando a nosotros. Y por supuesto vamos a un mundo híbrido, donde por la pandemia le hemos perdido el miedo a la deshumanización de la tecnología. Mi madre tiene 80 y pico de años, 86, 87, y bien regrese ahora a Buenos Aires, la voy a visitar, porque hace tiempo que no voy, y vive sola en Salto. Y antes de la pandemia, la semana anterior a que nos cerraran a todos, no sabía manejar ni WhatsApp, ni Zoom, ni Meet, ni FaceTime, nada. Cambió el contexto, quedó aislada. A la semana y media ya era experta en Zoom, ya era experta en FaceTime, en Meet. Esto es una cosa, algo del cerebro. Si ustedes quieren cambiar a alguien, o quieren cambiar ustedes, cambien el contexto. El contexto influye mucho en la capacidad de cambio. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que hoy mi mamá, que sin la pandemia quizás no hubiese aprendido toda esta tecnología, como gran parte de la humanidad, le perdió el miedo a la deshumanización de la tecnología que muchos predicaban. Pero hoy sabemos también que la tecnología nunca va a reemplazar al ser humano. Y ahí es donde tenemos que invertir en la educación del presente, del futuro, en los trabajos del presente y del futuro, en las habilidades que la tecnología nunca va a poder imitar o reemplazar que tenemos los seres humanos. Por eso el valor del docente cada vez va a ser más importante. El docente, que es y debemos convertirlo en el trabajo más prestigioso de la Argentina. No hay trabajo más importante que educar a los futuros ciudadanos, a los futuros médicos, a los futuros abogados, a los futuros presidentes, a los futuros bomberos, policías. No hay trabajo más importante que el docente. En Finlandia, los chicos con mejores notas de la secundaria no quieren ser ni médicos ni abogados, quieren ser docentes, porque Finlandia tiene como el trabajo más prestigioso al docente. El día que el docente en la Argentina sea el trabajo más prestigioso, además de pagarle más, este país va a volar. La tecnología ha avanzado mucho y va a avanzar.
las computadoras y la inteligencia artificial hoy ya hacen funciones y tareas mejores que nosotros. Por ejemplo, la inteligencia artificial, y ya abro un paréntesis con respecto a la inteligencia artificial no es nueva, nació a mediados del siglo pasado. Y ya muchos auguraban que la inteligencia artificial iba a reemplazar o superar al ser humano. Y no fue así. Ahora, la primera parte de la inteligencia artificial consistía en programas que hacían tareas para los que fueron programados. Ahora, la última etapa de la inteligencia artificial, ya tenemos programas que hacen tareas para los que no fueron programados. Entonces, hubo un salto en la inteligencia artificial. Ya hay programas que hacen tareas para los que no fueron programados. Otra vez viene la prédica de que la inteligencia artificial moderna va a reemplazar a los humanos, que no vamos a servir para nada. Falso. Las computadoras muy complejas, y que van a ser cada vez más complejas, y la inteligencia artificial más compleja, esta segunda etapa, o la que va a venir, nunca va a reemplazar habilidades humanas que nos diferencian de la tecnología. Y ahí es donde tenemos que enfocar. ¿Cuáles son? El conocimiento enciclopédico va a perder valor, porque hoy estamos a un clic de cualquier información. Antes se valoraba mucho el conocimiento enciclopédico. Hoy ya no tiene tanto valor. Pero, ¿qué va a tener valor? Lo que las máquinas no van a poder reemplazar. Las máquinas, por ejemplo, la inteligencia artificial moderna es mejor que los humanos ya en analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones. Eso ya nos supera. Es mejor la tecnología que nosotros. Pero nunca esa computadora sofisticada o la inteligencia artificial va a ser mejor que nosotros en lo que llamamos empatía. Empatía es una habilidad que permite reconocer al otro, aunque sea diferente a nosotros, que es lo que nos falta en la Argentina. Acá viene una mitad, gobierna ignorando la otra mitad y viceversa. Lo que no probamos es un rumbo argentino más allá de las diferencias, que son menores frente al desafío que tenemos. La empatía es la habilidad del cerebro que nos permite imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras y que quizás tenga razón. Parece fácil, pero no es fácil aceptar eso. Y la empatía es la habilidad que tenemos los seres humanos para sentir lo que siente el otro, para sentir la alegría o el dolor del otro. Y ya que hay muchos líderes acá, le digo que la empatía predice más liderazgo que el coeficiente intelectual. Para ser buen líder hay que tener empatía. Así que si algunos de ustedes se sienten más inteligente que su jefe en términos de inteligencia analítica, lo siento, pero eso no lo habilita para ser jefe. El jefe tiene que tener altos niveles de inteligencia social o empatía y altos niveles de inteligencia emocional, que es comprender la emoción que uno está sintiendo, la vergüenza, celos, envidia, tristeza, sorpresa y la emoción de los demás. Lo que predice el liderazgo no es tanto el coeficiente intelectual, analítico, sino la empatía y la inteligencia emocional. Y eso no una máquina, por más sofisticada que sea, lo va a hacer mejor que nosotros. Lo otro que los humanos hacemos de una manera diferente y las máquinas nunca van a poder superar, y donde tenemos que invertir, es en la inteligencia colectiva. Hoy el conocimiento en el mundo se produce en forma colectiva. Ya se acabaron los Einstein, los Da Vinci. Cualquier conocimiento, hay varios trabajos, pero hay uno que se publicó en Science hace unos años, donde analiza diferentes contribuciones originales en las ciencias humanísticas y en las ciencias duras. Y el conocimiento es colectivo. Yo estoy acá, hoy le decía recién a la
gente que me recibió, que soy parte de un proyecto colectivo. Y nosotros estamos acá porque alguien hizo la educación pública argentina. Este país no era una nación. ¿Cuándo se convirtió en nación? Con la ley 1420, cuando se hizo una escuela en cada ciudad y empezamos a sentir que éramos parte de un mismo destino. Así que todos, en cierta manera, somos un producto colectivo. Y hoy sabemos, algo que las máquinas nunca van a poder hacer, que los seres humanos, por ejemplo, acá en la primera fila hay 5, 7, 10, 13. Si estas 13 personas en la primera fila hacen un equipo, puede ser para hacer un restaurante, un hotel, para cambiar Formosa, para cambiar el país, para hacer un centro de neurología, como hicimos INECO. Si esas 13 personas funcionan bien, de forma dinámica, positiva, y cada uno de ellos tiene 100 de coeficiente intelectual, la inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de las inteligencias individuales. O sea que el grupo va a tener un coeficiente intelectual mucho más que 1300. Y hay 3 factores que predicen el éxito de la dinámica colectiva. Primero, que los miembros del equipo tengan altos niveles de empatía. Cuando uno está en un equipo y los miembros tienen altos niveles de empatía, el equipo funciona mejor. El segundo factor que predice el éxito de un equipo, y esto la máquina nunca lo van a hacer, la inteligencia colectiva, la inteligencia grupal, y en esto la educación va a ser diferente, ya estaba cambiando, porque la educación de antes, cuando yo crecí en Salto, después de Arroyo Dulce nos mudamos a Salto, yo iba al aula a aprender un tema, geografía, matemáticas, ciencias, y hacían los deberes aburrido, enojado en mi casa solo. ¿Les suena? Ahora la educación va a ser al revés. Uno va a aprender en cualquier momento, o ya aprende en cualquier momento, con cualquier dispositivo, el celular, la tablet, la computadora, en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier dispositivo. Hoy se puede aprender geografía, historia, ciencias, neurociencias mejor que en el aula. Ahora, el aula va a ser necesario. ¿Para qué? Para la inteligencia colectiva, la creatividad. El docente va a facilitar la creatividad, el trabajo dinámico. Va a haber una educación inversa. Antes veníamos al aula a aprender un tema. Ahora eso no sirve. Podemos aprender el tema en cualquier celular, en cualquier dispositivo, en cualquier momento. Y antes hacíamos los deberes en la casa solo. Ahora vamos a hacer los deberes colectivamente en el aula. Va a ser inversa la educación. Pero nunca va a reemplazar el Zoom, este contacto humano que estamos teniendo ahora. El contacto humano produce una motivación que nunca produce la educación a distancia. No está mal la educación a distancia, es complementaria, va a ser híbrida, pero nunca va a reemplazar. Es más, hay datos científicos recientes de algunos colegas míos en Londres y amigos que muestran que la creatividad y la interacción en un Zoom nunca es equiparable al de un aula o al de una oficina. Así que vamos a una educación inversa. El segundo factor que le decía que predice el éxito del equipo, el primero es los niveles de empatía de los miembros del equipo. El segundo factor que predice el éxito de un equipo, y esto tomarlo para la política, para la educación, para la vida, para hacer un restaurante, para lo que quieran, armar equipos. El segundo factor que predice el éxito de un equipo es que además del líder o de la líder, haya varias voces dominantes. El liderazgo es indispensable. ¿Qué es alguien que es líder? O una líder. ¿Cómo se define el liderazgo? El liderazgo es la capacidad de articular una visión. Puede ser cualquiera, hacer un restaurante, hacer un nuevo complejo académico en esta universidad, cambiar el país, cambiar el mundo. Pero tiene que ser una visión. El liderazgo requiere de una visión. Casi un propósito vital. Y también requiere de coraje, de ir para adelante quemando las naves. Sin que importen las metas. Porque como decía Machado, ojo con las metas, porque por ahí se cumplen. Tengan cuidado con sus metas, porque se pueden cumplir. Y eso esa
visión quemando las naves, ese propósito vital, saca de la inercia existencial a la mayoría de la gente. Eso es indispensable. El líder es clave, o la líder. Porque además el líder tiene que ver el ego del equipo, manejar las emociones, los egos. El líder moderno no es de arriba para abajo, el líder moderno es representar a cada individuo del grupo. El líder tiene que hasta vestirse como la gente del grupo, tiene que representar al grupo. Los que siguen al líder tiene que sentir que el líder está representando sus intereses, no que estamos siguiendo al líder. El liderazgo moderno es más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. El líder tiene que representar la causa colectiva. El líder es clave, pero para que los equipos tengan éxito, y hoy hablábamos recién un poco de lo que falló en algunos amigos, es que además del líder tiene que haber voces fuertes, voces dominantes. O no hablábamos recién de lo que pasó. O sea, el líder es clave, pero el líder solo no sirve, tiene que haber varias voces dominantes. Tercer factor que predice el liderazgo es la diversidad de género. Este grupo funcionaría más o menos, porque hay disparidad de género en la primera fila, necesitamos más mujeres. La diversidad de género es el tercer factor que predice el éxito de un equipo. Esto nunca lo va a hacer una máquina. Otra cosa que nunca va a hacer una máquina. ¿Me estoy aburriendo? ¿No? ¿Estamos bien? Si no hablamos de política, no. Se muere de infarto. Otra cosa que nunca va a ser una máquina, la inteligencia artificial, es la creatividad. Ni va a imitar, ni va a reemplazar una máquina de inteligencia artificial, por más sofisticada que sea, es la creatividad humana. ¿Cómo creamos? Si ustedes admiran a algún músico, algún artista, y tienen acceso a ese artista o a esa celebridad musical, pregúntenle si quieren defraudarse de su ídolo o ídola. Gracias, maestro. Pregúntenle cómo crea esa cosa. Mi ídolo, uno de mis ídolos es Charly García. Yo digo, Charly, y yo aparte lo conozco, Charly, ¿cómo creas? Y me va a decir una estupidez. No porque Charly sea estúpido, es un genio, sino porque no sabe cómo crea. ¿Se entiende? O sea, van a decir, yo creo. No sabemos cómo el cerebro genera la creatividad. Lo que sabemos son ciertas condiciones para que surja el momento de eureka, ajá, en nuestro cerebro. Primero, es importante saber que todos tenemos la capacidad creativa. Esto no es menor, porque en la antigua Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas. En el Renacimiento se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite. Hoy sabemos que todos nosotros tenemos el potencial creativo. Ahora también sabemos que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ahora ser muy inteligente y cambiando por acá, pero nunca voy a resolver un problema matemático. Porque no tengo procesos previos. Ni ustedes van a resolver un problema neurológico si no son neurólogos. Porque se necesita procesos. ¿Cuál es el primer proceso que se necesita para crear? Preparación. Preparación. Años de preparación en un tema o en varios temas. La preparación requiere años. Pero la preparación no es suficiente. Además necesitamos otro proceso que es incubación. La incubación es cuando uno está pensando en un dilema del tema que sea por semanas, horas o días. Y lo tenemos en la punta de la cabeza pero no sale. La preparación, que requiere años en un tema o en varios temas, y la incubación, que es estar obsesivo en un dilema, porque
No estoy hablando de obsesivo compulsivo, del trastorno, sino estoy hablando de estar obsesivo con un dilema, con un problema. Porque las obsesiones predicen más creatividad, las ideas obsesivas predicen más creatividad que la inteligencia analítica. Estar obsesivo con un dilema predice más creatividad que la inteligencia analítica. O sea que tenemos dos procesos: preparación, que requiere años, e incubación, que requiere semanas, días u horas. Pero ninguno de los dos son suficientes. Después, ¿saben qué tenemos que hacer? Para que aparezca el momento de eureka, ajá, creativo. No hacer nada. Cuando el cerebro no hace nada, cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja masivamente. Se activa una red que se llama red del reposo, que asocia áreas que no estaban conectadas y pensamientos que no estaban conectados. Cuando dormimos, cuando estamos en el sofá tirados sin hacer nada, cuando estamos en el colectivo medio grogis, cuando estaba hoy en el avión medio roncando yo, que acá me dijo que roncaba alguien, ahí surge la creatividad. Además, la creatividad requiere un poquito de locura, no mucho, pero un poco de locura, y requiere tener coraje. Nadie ha creado sin locura y sin coraje. Les cuento ejemplos. Paul McCartney escribió la melodía de Yesterday cuando la soñó. Ahora, si yo tengo la suerte de vivir 90 años, voy a dormir 30, porque uno duerme un tercio de su vida. Y yo les aseguro que nunca voy a soñar Yesterday, porque no soy músico, no tengo preparación. Paul McCartney tenía años de músico. Y en las últimas semanas tuvo incubación, tuvo obsesivo con una melodía que no salía. Se durmió, la soñó y la escribió. El riff más importante del rock moderno también lo hizo Keith Richards durmiendo, y se lo contó a Mick Jagger. Que Culé, un físico alemán, estaba obsesivo por la estructura de la molécula de benceno. Durmiendo soñó con víboras que se arrocaban a sí mismo y descubrió cómo era la estructura de la molécula de benceno. Así que preparación requiere años, incubación, obsesivo con un dilema unos días u horas o semanas, no hacer nada. Eso nunca lo va a hacer una máquina. La manera en que creamos nunca lo va a hacer una máquina. El trabajo colectivo nunca lo va a hacer una máquina. La empatía nunca lo va a hacer una máquina. El conocimiento enciclopédico sí, por eso va a perder valor. Y también quiero saludar a la gente que está en el playón deportivo de la Universidad de Formosa que no pudieron entrar. Muchas gracias. Lo que está mirando por Instagram, ¿no? Lo que están mirando por ahí, mucho en Buenos Aires, ahí en todo el país. Un saludo desde Formosa a todo el país. Otra cosa que nunca una máquina o la tecnología va a reemplazar al ser humano, y ahí es donde tenemos que invertir en la educación del presente, del futuro, y el trabajo del presente y el futuro. Básicamente la educación del presente y del futuro, y el trabajo del presente y futuro, va a ser todo invertir en las habilidades que nos hacen humanos y que las máquinas nunca van a hacer. Otra cosa es detectar personas difíciles y manejar personas difíciles. Otra cosa es el cuidado de las personas. Si alguien quiere tener trabajo en el futuro, y el país podría generar muchísimo trabajo, es en el cuidado de las personas. La economía del futuro va a tener mucho que ver con el cuidado de las personas, porque los robots nunca van a cuidar a una persona como lo cuidamos nosotros. Recién ella me decía, perdón que lo voy a hacer público, que la mamá tiene Alzheimer. Y vos sabés lo que es cuidar a alguien con Alzheimer. El Alzheimer es una epidemia en el mundo, porque ¿por qué cada vez tenemos más Alzheimer? Porque la gente vive más, y la expectativa de vida es el mayor riesgo de Alzheimer. Y eso va a requerir en el mundo mucho cuidado, de personas que cuiden específicamente de Alzheimer, Parkinson, personas con... la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. O sea, ahí Argentina podría generar muchísimo trabajo en el cuidado de las personas. Eso nunca lo va a hacer un robot, una tecnología, una máquina. También en el manejo de personas difíciles, en la detección de líderes, en la transmisión del aprendizaje de un docente en persona, de la motivación y el ejemplo de un docente o una docente. El cerebro básicamente aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Repito, nosotros básicamente aprendemos cuando algo nos inspira, cuando algo nos motiva
o cuando algo nos parece un ejemplo. Eso nunca lo va a hacer una máquina. El manejo de las emociones, la regulación emocional con los demás, en eso somos infinitamente mejores que la máquina. Y podría seguir enumerando todas las habilidades que tenemos los seres humanos que nos van a diferenciar para siempre de las máquinas, porque las máquinas nunca nos van a superar. Eso es la educación y el trabajo del presente y del futuro. No hagamos lo que hacen las máquinas mejor que nosotros. Ahora, hay un miedo injustificado a que la robotización genere menos trabajo. Es cierto que en el corto plazo puede pasar eso, pero en el mediano plazo la robotización y la automatización genera más puestos de trabajo, pero para eso hay que prepararnos. Alemania, por ejemplo, es uno de los países más robotizados del mundo y tiene poco desempleo, porque la automatización, la nueva revolución industrial, en el corto plazo, en lo inmediato, puede generar un gap de pérdida de trabajo, pero en el mediano plazo los países y las poblaciones educadas van a generar más trabajo. ¿Y para cuándo tenemos ya de charla? 5 minutos más tengo. 5 minutos. No, porque quiero dar lugar a algunas preguntas. Ahora voy a salir de lo personal, podemos ir hablando de la educación a nivel personal, y quiero hablar a nivel país, que es un desafío de todos los argentinos, en este nuevo mundo. Nosotros tenemos que pensar, imaginar, explicar y hacer un nuevo país, en un nuevo mundo, post-revolución, en la cuarta revolución industrial, post-pandemia. Si no lo hacemos, estamos perdidos, cada vez que vamos a ganar más atraso, más desigualdad, más pobreza. ¿Y cuál es ese pensamiento, ese paradigma? El conocimiento. Cuando hablamos de educación, hablamos de la mayor arma que tiene una sociedad para erradicar la pobreza. Y cuando hablamos de educación, hablamos de economía. Cuando hablamos de educación, muchos nos dicen, Facundo, pero la Argentina tiene otros problemas. Yo digo, ¿cuáles son? La pobreza. La mejor manera de erradicar la pobreza, la mayor arma que tiene una sociedad de erradicar la pobreza es la educación. Y recuerden el concepto, cómo definimos la educación al principio, que no era solamente aprender algo, es autoestima, identidad, ser más libre, tener oportunidades. Nehru fue el arquitecto de la India post-colonialismo inglés. Cuando Nehru empieza a invertir en educación, en nutrición, en salud, en desarrollo humano y en innovación, ciencia y tecnología. Y los opositores, fanáticos de la coyuntura, le decían, Nehru, la India es demasiado pobre para invertir en esto, en educación, en desarrollo humano. Y Nehru le decía, justamente, porque somos pobres, no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. O sea, acá insólitamente muchos justifican pobreza para no invertir en la solución de la pobreza, que es más calidad educativa. Y lo otro que nos dicen cuando hablamos de educación es que el otro problema económico, el problema de la Argentina es el económico, más urgente. Y lo que tratamos de decir, y quiero que cada uno de ustedes digan y que lideren en sus lugares de influencia, es que la economía del siglo XXI es la educación, es la capacidad de los individuos y los países de generar cosas nuevas. Argentina tiene un problema económico estructural, que es la falta de confianza, la falta de productividad y la falta de política de Estado. Y la falta de productividad es básicamente porque tenemos una matriz productiva primaria o con productos con poca sofisticación científico-tecnológica. Si no aprendemos eso, no vamos a poder salir de la desigualdad y la pobreza. Vamos a administrar el subdesarrollo sustentable. Los países hoy compiten, los países desarrollados o en desarrollo, ¿saben por qué compiten? Por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. ¿Por qué ahora Estados Unidos está preocupado por China? Lo que estamos viendo es una pelea entre China y Estados Unidos a nivel geopolítico. ¿Por qué hace 40 años Estados Unidos mandaba todo el trabajo barato a China y ahora está preocupado por China? Porque China invirtió en estas últimas décadas en educación, en innovación, en ciencia y tecnología. Ahí está el verdadero temor de Estados Unidos. La verdadera guerra
ahora de Estados Unidos y China es por el conocimiento. Ghana y Corea del Sur en la década del 50 tenían el mismo ingreso per cápita. Hoy Ghana sigue con el ingreso per cápita parecido y Corea del Sur es una de las economías más pujantes a nivel tecnológico. ¿Qué hizo Corea del Sur? Un plan, más allá de las ideologías partidarias, más allá de las diferencias, de conocimiento. Invirtió en desarrollo humano, en nutrir a los chicos. Corea del Sur era una gran villa miseria y la mayoría de la población era analfabeta. Y en unas décadas se convirtió en una potencia mundial. ¿Qué hizo? Invirtió en el cerebro, en la nutrición, en la educación, en la salud. Vimos con la pandemia que la salud no es solamente la lucha contra las enfermedades, la salud es parte del desarrollo. Nosotros, si no tenemos salud, no podemos crecer económicamente, lo vimos en la pandemia. Y Corea del Sur invirtió en innovación, en ciencia y tecnología y lo vinculó con el sector productivo. Hoy Corea del Sur invierte 4% del PBI en innovación, ciencia y tecnología. Argentina menos del 0,3%. Nosotros invertimos lo mismo en lo que desarrolla los países que algunos países africanos. Y queremos vivir como en España. Vamos a ajustarnos siempre. Y además no hay una masiva transferencia tecnológica entre el conocimiento que se produce en las universidades, en las instituciones como el CONICET y el sector productivo. Hay excepciones, hay oficinitas, oficinas, pero tenemos una masiva transferencia tecnológica como también lo hizo Israel. Y eso tiene que ser el Estado otra vez que estimule eso y después es el sector privado. El 75% de la inversión en ciencia y tecnología en Israel o en Australia es del sector privado, porque él le da el incentivo, pero al principio tuvo el Estado que fue facilitador. Eso es un proyecto de país más allá de las diferencias. Es como hablar de la democracia, ¿no? No importaba si éramos de un partido o de otro, todos queríamos la democracia. Bueno, ahora no importa si somos de un partido o de otro, todos queremos entrar a la modernidad, al siglo del conocimiento, a hablar de riqueza en vez de generar pobreza. Y eso es la nueva revolución industrial o el paradigma del conocimiento. Es el lema que nos debe unir a todos los argentinos más allá de las diferencias. Si no entramos en este nuevo concepto, vamos a quedar atrás. Pero para eso tenemos que hablar de educabilidad. Si alguien no está bien nutrido, y la Argentina hay mucha gente malnutrida, si alguien no tiene estímulo cognitivo y afectivo no puede aprender. O sea que el problema está también fuera de la escuela, de educabilidad. También en la escuela. De 100 chicos que ingresan a la primaria, en algunas provincias terminan el 30 y pico %. Y de los que terminan, muchos no comprenden lo que leen y no pueden resolver un problema matemático básico. Y además, no hay un contexto social que tenemos que recuperar en el cual la educación garpa. Cuando yo era chico y me crié en Arroyo Dulce y en Salto, nadie me lo decía, pero yo sabía mi país y el entorno, el contexto. Yo le dije que el contexto cambia a las personas. Que si yo trabajaba, estudiaba y era honesto iba a progresar, y así fue. Hoy los chicos no piensan eso. ¿Saben? En alguna encuesta reciente de jóvenes argentinos sobre qué piensa que da dinero en la Argentina, los chicos ya no piensan que la educación los lleva a tener una mejor calidad de vida. ¿Saben qué piensan los chicos en la Argentina? Que el dinero se hace con el narcotráfico, con el fútbol y la política. Tenemos que cambiar un nuevo clima de época. El desafío es cultural. Sin un cambio cultural y de mentalidad colectiva, vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Todo lo que digo parece imposible, pero es imprescindible y lo vamos a hacer. No lo va a hacer ni una persona, ni un partido político, ni una coalición. Como la democracia, este desafío de entrar a la modernidad es el desafío de todos los argentinos. Muchas gracias. Me dicen que tenemos que ir a la plaza, así que a la plaza nos vamos. Pregunta, ¿no?